Se pueden citar numerosos impactos de las barreras sobre el ecosistema. Las barreras más grandes tienen más impactos. Para empezar, generan un embalse donde se sustituye el medio fluvial natural por un vaso embalsado de aguas estancadas, más o menos estancadas, aunque siempre hay una cierta circulación porque los embalses son ecosistemas artificiales, no son exactamente lagos, por supuesto tampoco son ríos. Sí que generan unas condiciones muy peculiares y diferentes a las naturales, donde además, es proclive, es fácil que aparezcan también especies exóticas. Y de hecho es una de las problemáticas más importantes asociadas a la construcción y a la gestión de los embalses. Lo que sí que hacen las barreras es fragmentar el ecosistema, romper esa continuidad, esa característica del ecosistema fluvial y también romper la condición, el acto, la conectividad, el hecho de que haya o no conexión en ese ecosistema continuo entre las partes altas y las partes bajas en la red fluvial. Retienen sedimentos, capturan y retienen sedimentos. Las barreras lo que hacen es crear unidades, partir el hábitat fluvial en varias unidades, en distintas unidades. Y también lo que hacen es transformar el medio aguas abajo, no solo en el vaso embalsado, sino aguas abajo mediante la regulación, la extracción de caudal, generando toda una serie de cambios, ¿no? El manejo del caudal también se relaciona, por supuesto, con los niveles de embalsado y todo eso, pues, genera una serie de modificaciones que pueden ocurrir en el embalse, pero también aguas abajo. Todo ello, desde luego, ajeno a los ciclos vitales de las especies acuáticas. En general se ha hecho sin tener en cuenta generalmente o teniendo poco en cuenta las necesidades de las especies acuáticas. Barreras más pequeñas son problemas un poco más pequeños, aunque pueden ser muy grandes para algunos, por ejemplo para los peces, porque barreras de menos de 1 metro y de incluso bastante menos, como veremos, pueden ser obstáculos infranqueables interpuestos a sus movimientos, a sus migraciones, en pos de sus ciclos vitales. Bajo las presas y embalses se dan muchas, como hemos dicho, muchas alteraciones. Pueden ser de distinto tipo, porque todo depende de para qué se usen las barreras, cómo se gestionen las barreras, con qué finalidad estén construidas y cuál sea el uso del caudal que se hace, del caudal y del agua almacenada en ellas. Entonces puede haber una casuística muy amplia, impactos muy, muy diversos sobre la biota acuática. En general pueden tener consecuencias muy, muy amplias y especialmente sobre los peces. No obstante, no es solo importante el impacto sobre las comunidades biológicas, las comunidades vivas, sino que también hay una serie de modificaciones que son muy físicas, que son realmente la falta de sedimentos debido a esa captura que hacen las presas, la alteración de los sustratos, de los fondos de los ríos, que son los lugares donde muchas veces se asientan los organismos, pero también incluso aguas abajo, en la interacción entre los sistemas fluviales y marinos, pues la pérdida de los deltas, incluso de playas, la pérdida de fertilidad natural, tanto de las tierras inundables como de también las zonas alimentadas por los ríos en las zonas costeras marinas. Algunos ejemplos claros y clásicos pueden ser las grandes presas construidas en el Mediterráneo, por ejemplo, los ríos que desembocan en el Mediterráneo. Tenemos algunos grandes ríos, la mayor parte de ellos, como hemos dicho, están muy regulados, incluso también no solo en Europa, sino en el continente africano. Por ejemplo, tenemos el río Nilo, el gran río Nilo, que está regulado por una gran presa, que es la presa de Asuán, que desde los años 50 que se construyó, pues retiene la mayor parte de los sedimentos que transportaba el Nilo.
Esto ha tenido graves consecuencias. En España, por ejemplo, se cita el río Ebro como un ejemplo clásico, donde los embalses construidos pues capturan la mayor parte de los sedimentos y están contribuyendo al retroceso del delta, a la salinización del delta y a la pérdida en general o al riesgo de las tierras emergidas en la zona deltaica de este río. Hay consecuencias que tienen mucho que ver con esa falta de productividad, esa pérdida de productividad al cortar los flujos, al retener elementos de esos flujos. Por ejemplo, se ha documentado que después de la construcción de la presa de Asuán, seguramente también de otras, pero desde luego en el Mediterráneo Oriental el aporte del Nilo en sedimentos y en acompañados de nutrientes será fundamental para mantener, por ejemplo, la pesquería de sardina y de anchoa en esta zona del Mediterráneo, ¿no? Eso, por supuesto, tiene consecuencias sobre todo en la red trófica, ¿no? La sardina es un pescado que no solo captura el hombre, sino trae muchas especies que también luego son capturadas por el hombre. Por lo tanto, puede tener unos efectos, y de hecho ha tenido unos efectos muy importantes. En definitiva, existe un fraccionamiento del hábitat por barreras, en este caso hablamos de presas y embalses, pero hemos dicho que pueden ser otras también, y a distintas escalas generan un impacto. El impacto así mayor, digamos, más general, serían en presas y embalses, pues son las barreras mayores que provocan, de hecho, cambios a gran escala, y a escala incluso regional, como hemos visto, ¿no? Estos fenómenos, de hecho, claro, a lo largo del tiempo pues vamos viendo las consecuencias, ¿no? Las presas se construyen con una perspectiva de vida útil larga, de más de 50, 70, 100 años. Entonces, claro, ya tenemos unas cuantas presas que se han construido hace mucho tiempo y por lo tanto pues podemos ver qué efectos han producido. Y tenemos efectos de todo tipo, pero por ejemplo el que hablábamos antes de riesgo de pérdida de tierras emergidas, de salinización en el delta del Ebro es uno de los más llamativos dentro de la península ibérica. Cuando se habla de presas y se habla de agua embalsada, es frecuente este tipo de titulares, ¿no? La ciudadanía muchas veces no, el asunto de lo que acompaña el caudal, de lo que está dentro también de los caudales, el caudal sólido, no solo es el caudal líquido. Aquí, por ejemplo, pues se habla de que el Turia llega de nuevo al mar. Bueno, pues matizando, Turia en su fracción líquida, porque en su fracción sólida y de nutrientes también en una medida no llega, porque esos nutrientes son capturados en los embalses y procesados allí, metabolizados de otras maneras que no en las zonas aguas abajo de esa regulación, de esas barreras. La fragmentación del hábitat fluvial, por tanto, es una consecuencia de la pérdida de conectividad, de esas barreras interpuestas, y tienen, bueno, como hemos dicho, muchas consecuencias. Si nos vamos centrando en el impacto sobre la fracción viva más claro y notorio, pues veremos que, claro, fragmentar el hábitat fluvial es fragmentar las poblaciones, y a medida que las barreras son, en la medida en que son más impermeables, pues ese fraccionamiento, esa ruptura es más dura, más consolidada y menos permeable. Esto hace dividir las poblaciones, es mermar su capacidad de supervivencia y de adaptación, claramente. Estamos haciendo más vulnerable a toda la fracción viva, comunidades enteras. Con este poner barreras en los ríos y importarnos mucho las consecuencias. Tenemos efectos sobre los peces claros, se aíslan las poblaciones, hay una falta de capacidad por parte de los peces de reaccionar y claro, los intercambios reproductivos, digamos, naturales en el ámbito fluvial se ven condicionados, se ven dificultados, incluso impedidos. No solamente es importante
el fraccionamiento de cara a los peces porque les impida remontar a sus zonas de reproducción. Ya hemos dicho que puede ser movimientos descendentes, movimientos ascendentes, flujos de biomasa, tanto en un sentido como en otro. Y de hecho, claro, los peces cuando van ascendiendo podemos ver que pueden encontrar problemas en las barreras, pero también después de las barreras, en esos sistemas alterados por embalsado. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de un salmón marcado con radio tracking y podemos ver cómo le cuesta bastante, parece que encontrar la fuente de agua, es decir, la zona donde tiene que buscar el río que está por encima del embalse donde él quiere ir. Bueno, pues muchas veces en las migraciones de los peces, no solo la barrera física del muro de una presa es importante, sino también efectivamente el embalsado que hay posteriormente. Esto es una prueba que se ha hecho en el río Alier, en la presa de Lepute, donde se ha visto claramente, se está viendo en otros muchos casos, en embalses. Hay bastantes estudios que se están realizando hoy en día donde se ve esta prueba. Bien, claro, con esta situación lo ideal sería que no hubiera obstáculos. Sí, iba a decir peces, es una broma, ¿no? Casi me ha sonado como una broma. La solución ideal sería que no hubiera obstáculos. De esa manera, pues el encuentro entre los peces podría ser fácil y como siempre fue antes de la construcción de barreras. Desgraciadamente, o bueno, afortunadamente también podríamos decir en algún sentido, porque el agua se usa para cosas, para hacer economía, pero también para necesidades básicas del ser humano. Es verdad que ahora es necesario replantearse las cosas, porque hemos ido seguramente muy, muy lejos sin plantearnos nada, ¿no? Y sin tener en cuenta, como decíamos antes, las necesidades del ecosistema y los servicios ecosistémicos que nos aporta la naturaleza viva, ¿no? Si nosotros mermamos esa capacidad, estamos mermando esos servicios ecosistémicos y a la larga nos estamos tirando piedras encima del tejado.